Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro capítulo del podcast que puede hablar de todo o de nada. El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que querés. El episodio pasado estuvimos hablando de la teoría de las inteligencias múltiples y hablé de que para mí las inteligencias intra e interpersonales eran muy importantes para conocerse uno mismo, para entender al otro y sobre todo para formar buenas relaciones. Hoy quiero que nos enfoquemos justamente en eso, en las relaciones. No quiero enfocarme en ningún tipo de relaciones, sino explicar qué me fue pasando a mí con las relaciones que fui teniendo y qué fue lo que entendí que era importante para afianzarlas. Por ende, entiendan que hablaré desde mi experiencia que parte de una persona que no sabía relacionarse con los otros. Antes que nada, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para enterarse cuando subo nuevos episodios y que mi nombre es Santiago Moll y esto es La Vida en un Podcast. Como mencioné en la introducción, vamos a hablar hoy sobre las relaciones. Y creo que es importante que entiendan un poquito nada más, de mi historia, para que puedan ver de dónde fui sacando las conclusiones de las que hoy les hablaré. A lo largo de mi vida escolar fui a 3 escuelas, y en cada una me relacioné con la gente de manera muy distinta. En la primera, donde pasé los primeros 6 años, si bien no era el más social, supe hacerme de varios grupos de amigos, supe ser escuchado y respetado, pero no desde el entender qué era lo que estaba pasando. Creo que el hecho de ser chico a uno le facilitaba ser un poco más social porque uno no entiende muy bien lo que significa. El problema vino cuando me cambié de escuela y me enfrenté al desafío de hacer nuevos amigos. Era un desafío que en el fondo yo quería hacer, pero que claramente fallé. Pasé 4 años en esa escuela en donde cada vez era más introvertido, me costaba más establecer relaciones, empecé a tartamudear, y llegué hasta el punto de no tener idea cómo hablarle a la gente. Era muy frustrante no tener amigos, no sentirte acompañado. Y encima, cada vez que alguien se abría conmigo y me contaba algo que sabía que no era fácil que me cuente, yo no sabía qué decir, qué hacer. Solo pude escuchar por varios años. Y sé que puede sonar exagerado, pero realmente fue así. ¿Cómo salí de eso? Gracias a un compañero que meses antes de que la escuela cierre me escribió para ser parte de una banda de música que él estaba armando. Siempre le daré las gracias a ese chico, a Leo, gracias Leo, por sacarme de esa burbuja. Meses después, cuando la escuela cerró y tuvimos que buscar otros rumbos, me pude ir con él y otro de los chicos de este nuevo grupo a completar mis últimos 2 años de escolaridad a una nueva escuela. El primer año que estuvimos ahí no me gasté en hacer nuevas amistades, en relacionarme mucho con la gente. Yo ya estaba contento con mi grupo, pero en esa época tuve una charla con Leo que me quedó resonando por muchos años. Yo lo admiraba a él, lo admiraba mucho, y en algunas cosas hasta lo envidiaba. Él era, en varios aspectos, algo que yo quería hacer, y un día se lo dije. Le dije todo lo que él tenía y yo veía y quería tener. Y él, en vez de agradecerme, me dijo, tal vez hasta un poco molesto, vos no te das cuenta de lo que tenés, las cosas buenas que tenés. Y me empezó a enumerar varias cualidades que él veía en mí y que yo hasta ese momento no sabía que tenía. De hecho, igual me costó varios años entender que las tenía. Me sorprendí un montón, no solo porque yo no veía nada de eso, sino que no entendía cómo alguien podía verlo. El último año de la secundaria, a raíz de varias circunstancias que no vienen al caso, tuve que aprender a relacionarme con mis nuevos compañeros. Y para hacerlo pensé en esa charla. Me pregunté, ¿qué es lo que tengo que le puede interesar a la gente? Y en ese momento empecé a usar el humor para relacionarme. Esa fue tal vez la primera lección de cómo relacionarme. Me di cuenta que para establecer una relación con alguien, debía entender
qué podía aportar a esa relación, y que en cada una de ellas la respuesta podía ser distinta. No era lo mismo mi relación con los chicos de la banda que con los chicos de la escuela o con mi familia. Entender en qué soy bueno, qué puedo dar y sobre todo quién soy iba a ser fundamental. Y lo digo por experiencia porque en esos años en los cuales me encerraba cada vez más, yo buscaba un grupo de amigos que no era para mí. Yo buscaba ser parte del grupo popular, probablemente por esas ganas que todos tenemos de ser queridos. Pero cuando pasó el tiempo, me di cuenta que yo no era así, que nunca iba a encajar en ese grupo. Yo no tenía ninguna de las cualidades que tenían ellos, y la verdad es que al pasar los años me di cuenta que ni siquiera quería serlo. Me enfoqué mucho tiempo en intentar ser alguien que no era por no saber qué era lo que quería y en lo que era bueno. Lo último que quiero mencionar sobre esto es que para estar cómodos con todas las relaciones que puedas tener, es muy importante sentirte cómodo con vos mismo. Saber quién sos y qué tenés y estar bien con eso. Si no podés quererte a vos mismo y quisieras cambiar muchas cosas de vos, es muy difícil darse cuenta qué le podés dar a una relación. Pasaron los años, empecé la facultad, empecé a trabajar y empecé a entender que buscaba algo distinto en cada uno de esos ámbitos. Y buscaba algo distinto en la gente que me rodeaba en esos lugares. Ya no me bastaba entender qué podía dar, sino que ahora tenía que pensar qué buscaba en el otro. En una relación laboral con un jefe, lo que más buscaba era conocimiento y una guía a nivel profesional. En un compañero de facultad buscaba a alguien con quien compartir las clases, los problemas de la facultad, modalidades de estudio, etc. Ya no me bastaba el humor para relacionarme. Ahora tenía que encontrar nuevas cosas en las que era bueno y que podía aportar a estas relaciones nuevas en las que buscaba cosas distintas. Empecé a desarrollar otras cualidades que tal vez siempre me atrajeron, pero que nunca supe dónde usarlas. Y está bien. Hay gente que se molesta cuando te ven de otra manera. Piensan que fingís cuando estás con tu grupo de trabajo, con amigos, pero no es necesariamente cierto. La verdad que hay mucha gente que es un poco falsa y que finge algo que no es para caer bien. Pero hay mucha gente que lo único que hace es mostrar otra cara ante distintas personas. Porque no busca lo mismo de cada relación. Ni siquiera creo que sería sano buscar lo mismo de cada relación. Ser igual ante todos, mostrar lo mismo, tener la misma energía en todos los ámbitos, es hasta agotador. Yo acá tengo un tono mucho más serio que lo normal. Porque entiendo que si quiero dar un mensaje de estos, necesito ser serio. Hablar pausado, lo más claro posible. Pero con algunos amigos hablo más rápido, digo más chistes, hablo más fuerte. Tengo muchos momentos en donde me gusta estar solo y no hablar con nadie. Con otros soy más comprensivo, escucho más. Con mi familia últimamente hablo más de mis planes a futuros, de pensar a dónde voy. Y con todos las paso bien, pero mostrando una parte distinta de mí. Ahora, adicionalmente, también uno tiene que entender qué busca la otra persona. Hay gente que en su trabajo busca tener amigos, tener relaciones cercanas. Pero de repente se encuentran con alguien que no se une a las salidas grupales, que no almuerza con los demás, que es un poco antipático. Uno se lo suele tomar personal esa actitud. Hasta como un desafío, yo voy a lograr que se afloje, que se abra. Más si ves que con otra persona tiene un trato distinto y mucho más cercanos. Él no me quiere, la tiene conmigo. Muchas veces el tomárselo personal es lo peor que puedes hacer. Hay que entender que el otro tal vez no esté buscando amistades en el trabajo. Y que ahí solo busque nuevos conocimientos y experiencias laborales y profesionales. Nada más. Y no tiene nada de malo eso. Forzar una relación cuando la gente busca cosas completamente distintas suele llevar a conflictos, a frustraciones, a momentos incómodos. ¿Cómo saber qué piensa o quiere el otro cuando apenas los conocemos? Hablando, comunicándote. No me quiero explayar mucho porque le quiero dedicar un episodio completo a este tema, pero muchas veces pecamos en suponer, en creer que el otro sabe, que el otro entiende. Y las personas no tienen por qué saber o entender o adivinar qué es lo que querés.
entonces decilo. Sé que a veces no es fácil porque no me es fácil a mí. En esa época en la que solo podía escuchar, veía cómo muchas relaciones pasaban por conflictos o no se desarrollaban porque la gente no era clara en lo que quería, porque la gente no se hablaba, daban por hecho. Era frustrante, se los aseguro. La verdad es que si tenés dudas en si alguien sabe algo de vos o no, hacé de cuenta que no. Porque al final es preferible repetir a nunca decir nada. El cuarto y último pilar que voy a nombrar es la empatía. Cuando uno ya conoce a alguien, el poder ponerse en su lugar y entender por lo que está pasando el otro es fundamental para mantener y sobre todo para afianzar la relación. Yo logré ser empático escuchando, no me quedaba otra. Escuchaba cómo la gente contaba sus problemas, observaba cómo se comportaban, y a partir de ahí fui entendiendo los porqué de cada uno, poniéndome en su lugar. Porque al final también era mucho más fácil para mí ponerme en el lugar del otro antes que ponerme en mi lugar. Y esa frase es clave, porque para que alguien se ponga en tu lugar, vos tenés que compartir cosas, expresar, sea hablándolas, con gestos, con acciones, pero de alguna manera mostrarlas. Es muy difícil que alguien se ponga en tu lugar cuando vos no sabes qué lugar tenés. Y esto también lo relaciono con ese momento, porque yo sentía que yo era muy empático con todos, pero nadie era empático conmigo. Y tardé muchísimo tiempo en darme cuenta que tal vez la culpa había sido mía, porque yo no mostraba nada. Yo era un ente, yo estaba ahí, pero no hablaba, no decía nada, no emitía gestos, era lo más neutro posible. Y no emitía ninguna emoción, no emitía nada. Y como alguien, sobre todo cuando somos chicos, como alguien puede empatizar con un par que no demuestra nada. El tiempo se va haciendo corto, así que este tema también prometo hablarlo en profundidad en otro episodio. Por lo cual para mí los 4 puntos importantes que desde hace varios años pienso a la hora de relacionarme con la gente son el poder saber quién sos y qué podés dar, el entender qué querés de cada relación y qué quiere el otro, el poder comunicarme lo más claro posible con los demás y el ser empático con lo que le pasa al otro. Sé que cada uno de estos puntos es mucho más complejo de lo que hablé acá, porque el poder entender quién sos, por ejemplo, es un trabajo muy complicado y que está constantemente en desarrollo. El entender qué querés de una relación también parte de saber qué querés en línea general. Por ejemplo, es raro pensar en qué quiero en una relación laboral, si quiero buscar desarrollarme en la profesión en la que estoy, si no estoy seguro realmente que esa sea la profesión que me guste. Hay mucha gente que falla en este punto y no sabe qué buscar, se desespera y está constantemente sintiéndose incómodo. Las famosas personas histéricas. Pero el problema no es solamente que no sepan qué buscar en el otro, sino que no saben qué buscar en ellos mismos. Otra cosa que me fui dando cuenta con el tiempo es que hay personas que creen tener el control en una relación, que tienen el poder para decidir. Y no es así. Para mí en una relación sana nadie tiene el poder. Ninguno decide unilateralmente. Y por eso es clave la comunicación. El poder estar de acuerdo. El poder entenderse. Quería terminar diciendo que estos pilares o puntos son los que yo fui viendo a lo largo de mi vida. No necesariamente son los únicos, ni los más importantes, ni los primeros, ni nada por el estilo. De hecho, si ustedes creen que hay más cosas importantes para las relaciones en general, porque recordemos que acá hablamos de cualquier tipo de relación, de cómo relacionarse con la gente, no de un tipo particular o relaciones amorosas, o relaciones con los pares, o relaciones de amigos, no. Entonces, en general, si creen que hay más cosas importantes, déjenlas en los comentarios, así compartimos todos nuestros puntos de vista y podemos llegar a conclusiones más amplias. Y ya que van para allá abajo, pueden darle un me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones y ese tipo de cosas. Por hoy no tengo más tiempo.
Así que me despido. Sé que fue un capítulo un poco raro, más personal que de costumbre, pero aún así espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Y recuerden que los únicos que lo detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.